Entonces, Buenos bienvenidas, días. bienvenidos todos las y los estudiantes de Villaguay y de Ameguino a esta clase la segunda clase sincrónica de Estado, Educación y Sociedad. Y para optimizar los tiempos los dejo con Natalia, Laura y Agustina, que van a tener a cargo la clase. Bárbaro, Adriana. Bueno, acá yo soy Agustina. Buen día. Y bueno, les cuento un poquito en 2 minutos cómo vamos a organizar el encuentro de hoy. Vamos a tener como 2 grandes momentos para que se hagan un poco la idea. Un primer momento destinado a hacer un rápido, digamos, repaso así a vuelo de pájaro sobre las nociones fundamentales de la unidad 1, para reforzar algunas cuestiones y ahí, bueno, si surgen algunas dudas específicas en relación con el parcial 1, las podemos ver. Y después queremos destinar así una mayor cantidad de tiempo a ver unidades 2 y 3, y un poco de cara al parcial 2, que viene en un par de semanas. Y también vamos a destinar un tiempito en ese segundo momento a trabajar en grupos la consigna del parcial específicamente. Así podemos ponernos un poco, entrar en calor con lo que ahí planteamos como propuesta y entrenar un poco en grupos, que parece que la construcción colectiva a veces es más rica para, bueno, para pensar juntos, para recuperar nociones, así que van a tener un ratito de trabajo en grupos también. Yo quería empezar, bueno, como antes lo situamos un poco en el cronograma, por si alguno está un poco desorientado o alguna, acabamos de hacer las devoluciones al parcial 2, al parcial 1 hace unos días, y ahora tienen la posibilidad de la entrega del recuperatorio para quienes quieran ajustar la calificación, y tienen la consigna publicada del recuperatorio, y tienen esta semana hasta el 9 para la entrega del recuperatorio. Y ahora estamos desde este jueves, desde anteayer, estamos ubicadas ya en la unidad 3. Bueno, queremos hablar un poquito de lo que significa la escritura de un trabajo académico, que es el campo académico sería el campo en el que estamos situados, ¿no? Y situadas cuando hacemos una formación universitaria, y eso implica un cierto manejo de algunos recursos o algunas habilidades, digamos, algunos instrumentos, como por ejemplo el lenguaje, la manera de escribir, la manera de hablar, ¿no? Queremos hacer hincapié en esto porque la escritura de los parciales constituye una escritura académica, y escribir en lógica académica es algo que se aprende y se entrena. Y acá vamos a hilar con los conceptos de Bourdieu, con los conceptos fundamentales de Bourdieu, que nos ayudan mucho porque él trabajó mucho la noción de capital simbólico, la noción de campo y la noción de sentido común, que van a ir encadenándose por comprender esto. Si en algún momento no entienden o tienen una duda, me interrumpen, así y vamos saldando preguntas, inquietudes. Un poquito de marco de Bourdieu. Bourdieu es este sociólogo, Pierre Bourdieu, que es sociólogo francés, que nació en 1930, falleció en 2002. O sea, que vivió la modernidad, ¿no? Y pensó también la sociedad en el marco de la modernidad, del Estado moderno. Bourdieu es quien estudia la sociedad como construcción social. ¿Esto qué significa? Un poco lo hablamos en el primer parcial. Significa situarnos dentro del marco de las ciencias sociales, primero, es decir, que vamos a tener que pensar lo que vivimos, la realidad y la cotidianeidad, como una realidad construida. Construida, ¿qué significa? Significa no natural. Esto quizás ya lo vieron muchas veces, ya es machacar sobre algo que seguramente escucharon un montón de veces y ya lo tienen incluso incorporado ustedes como saber, pero
es siempre importante retomarlo porque es lo que nos permite situarnos desde un punto de vista singular, que es de pertenecer a un campo académico. Cuando nosotros proponemos una consigna de trabajo, un parcial, unas preguntas para que ustedes respondan, estamos interpelándolos o interpelándolas en tantos sujetos que se mueven dentro de ese campo, esta es una noción bourdiana, académico. Entonces, de responder o se espera que respondan desde el punto de vista del campo académico. ¿Qué significa dentro del campo académico? El campo ¿nos es escuchás, un espacio social y simbólico. Agus, ¿nos escuchás? ¿Nos escucha? No. No. No, la perdimos. Ahí se cortó, sí. Ah, la perdimos. Bien. Sí, sí, sí. A ver si... Que tenía ya de por sí la imagen cortada. ¿Sí, no? A ver si se puede reconectar. Ahí le escribí. Bien. Bueno, nada. La. Acá Hola, estamos. ¿Ahora nos escuchás? No. A ver, ahí está. No Ahí sabía. está. Agus, mantenete un rato sin cámara, porque tenías la cámara cortada y se te empezó a entrecortar la voz después. Bien. Como para probar. Probamos, A ver ahí. y si va fluido, prendés la cámara, digo, para ir probando, ¿te parece? Porque es la conexión, me parece. Sí, mil disculpas, se me desconectó y no sé qué pasó. Ahora se escucha mejor igual, ¿eh? Sí. Sí, pero además porque desconecté el auricular que hacía, me parece que hacía fritura. Sí. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Sí, mucho está bien. mejor. Bárbaro. Bueno. Entonces, estábamos hablando de que cuando escribimos, cuando producimos desde el campo académico, estamos hablando de la academia, estamos hablando de la universidad, estamos hablando de un campo específico que tiene un capital específico, como si fuera una moneda de cambio específica, y donde se configuran posiciones relativas, ahora voy a explicar esto, determinadas. Quiero mostrar una diapositiva para especificar un poco de qué hablamos cuando hablamos de campo. Me parece que puede aclarar. ¿Se ve la pantalla? Ahí se ve. Se ve, bien. Sí. Bueno, Bourdieu desarrolla esto que se llama teoría de los campos. Él dice que nosotros nos movemos como sujetos en espacios sociales y simbólicos, como si fueran mundos, digamos, que conviven. Acá abajo, a la izquierda de la pantalla, ven que yo encontré esta manera de graficarlo, que son como círculos aplanados que se superponen unos a otros, ¿no? Habitamos distintos campos simultáneamente. Uno de ellos es el campo académico, también habitamos el campo político, también habitamos, podría llamarse el campo escolar, en un punto, después habitamos el campo social, en las relaciones sociales cotidianas que tenemos. Bueno, no hay una categorización limitada, una lista de campos en los que habitamos, pero sí Bourdieu identifica que hay como si fueran mundos o campos de juego. Él los llama espacios de juego, en los que vamos atravesando a lo largo de la vida. Por supuesto que no todos y no todas atravesamos los mismos campos o nos manejamos en los mismos campos, depende de los tipos de vida que tengamos, ¿no? Entonces, el campo es un espacio social y simbólico, es un espacio de juego que tiene reglas propias. Entonces, por un lado tiene reglas, y por otro lado tiene esto que yo les decía que es una especie de moneda de cambio, como si fuera aquello con lo cual
yo puedo establecer comunicaciones y manejarme dentro de ese espacio de juego. Esto es lo que se llama capital. En el caso del mundo académico, donde estamos moviéndonos, nosotros a lo largo de la vida, como les dije, vivimos en distintos campos, entonces en este momento estamos situándonos en un campo académico, pero luego vamos a hacer otras actividades, y alguno trabaja en, no sé, de funcionario del gobierno, se estará habitando en otro momento del día el campo político, a la vez que habita simultáneamente el campo académico. Estos son planos que se superponen, ¿no? Como si fueran mundos. Y son simbólicos porque son simbólicos y sociales, porque no son cosas que se tocan, ¿no? Es lo que es esta manera tan simple de definir lo simbólico, que no es algo que se toca, pero sí que tiene un sentido para nosotros. Entonces, el campo es como si fuera un mundo, un espacio de juego con reglas propias, con un capital propio. En este caso, el mundo académico tiene un capital simbólico. ¿Qué es el capital? Cuya posesión legitima autoridad, es decir, que a mí me da cierta autoridad si yo lo poseo. En el caso del mundo académico, lo que otorga capital simbólico, lo que tiene capital simbólico, o valor simbólico, si quieren, son los títulos, las presentaciones en congreso, las publicaciones. Cuando nosotros asistimos a una conferencia o un congreso o a una clase, incluso a una clase magistral, ¿qué pasa cuando empieza esa clase? Presentan a la expositora o el expositor, y ¿qué se hace? Se lee su currículum, ¿no? Y se leen que asistió, que tiene tal título, que tiene tal otro título, que fue... que publicó tantos libros, que publicó tantos artículos. Se hace un listado de los capitales simbólicos de esa persona, porque eso es lo que le da autoridad para estar parada ahí o parado ahí hablando. Esto es una lectura que hace Bourdieu. Bourdieu dice, a lo largo de la vida vamos acumulando, se van acumulando estos capitales, y eso nos va ubicando en distintas posiciones relativas. Si ustedes observan el gráfico que yo armé a la derecha, van a ver que hay. Esto es una visión no lateral, sino sería... sí, no, también lateral, porque podemos ubicar como que más capital simbólico está arriba, ¿no? Eso también es una construcción simbólica, y menos capital simbólico es abajo, ¿no? Entonces, si ven la flecha que va hacia arriba, esas cruces seríamos las personas, los sujetos, en el espacio social. Las personas con más capital se agrupan, y con menos capital se agrupan en otro lado, abajo de este gráfico. Bourdieu hizo un gráfico para distribuir las posiciones en los campos, mucho más complejo, que yo no lo usé en este caso, pero él también quiso mostrar cómo las posiciones en el espacio social son también posiciones relativas. ¿Qué quiere decir relativas? Que son en relación de unos con otros, que siempre son en comparación con otros. Yo voy avanzando, aunque sé que esto es complejo, pero voy avanzando. Entonces, Bourdieu dice, nos movemos en el campo académico y tenemos que usar ciertas reglas de juego. Voy a probar la cámara a ver si funciona. Ciertas reglas de juego, ciertos códigos, digamos, ¿no? En los distintos mundos se hacen distintas cosas, se puede hacer unas cosas y no se permiten otras, digamos, o en la medida en que si yo las hago, quedo ya automáticamente fuera de campo, ¿no? Hablar de determinada manera, usar el lenguaje de determinada manera. Y a su vez tenemos esto que se llama capital simbólico. Entonces, estas son las reglas del juego del campo académico. ¿Qué significa en el contexto en que estamos nosotros, y por qué estamos pensando esto? ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento? Porque ingresar al campo académico implica aprender esas reglas y usarlas. Una de esas cosas es usar el lenguaje de determinada manera, escribiendo, por ejemplo, escribiendo parciales. Esta es una instancia de preparación y de entrenamiento de una regla de juego que tiene el campo académico,
¿Cuál es? Es la de citar autores. Esta es una práctica propia del campo académico, justamente porque las posiciones relativas del campo, o sea, si yo tengo más o menos estatus en ese campo, depende de este capital simbólico que yo tenga. Depende de cuántas publicaciones tenga, de cuántos libros haya publicado, de cuánto renombre tenga. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Me interrumpen, ¿eh? Cualquier duda. Ya, Agus, Sí, Sí, sí. la villa. apagá la cámara porque Estoy se te llamada. empieza a cortar otra vez el audio. Oh, Dios. Bueno, perdón. Voy a apagar el... Bueno, por suerte tenemos un monopolio de internet, porque entonces no tenemos más problemas de conexión, ¿no? Nota al pie. Bueno, vuelvo. Entonces, cuando estamos dentro del campo académico, hay que citar. Esta es una regla del campo, que se puede cuestionar, que se puede todo. Pero es la regla de juego del campo. ¿Qué significa citar? Significa que cuando yo tomo algo que dijo otro autor, por ejemplo, estamos escribiendo el parcial, y entonces yo quiero graficar o quiero dejar muy claro una idea. Me parece que como lo dijo el autor, como lo dijo Bourdieu, es más claro que nada. Entonces voy al texto de Bourdieu, me la llevo, la copio, la pego, la pongo entre comillas, y la cito con entre paréntesis, pongo el apellido del autor, y el título. Perdón, y el año. Entonces, el que lee, o la que lee, en este caso nosotras, vemos que ustedes están desarrollando un argumento que siempre tiene que tener palabras propias, y esta es otra segunda regla de juego del campo académico, que es la contracara de la cita. Si yo cuando uso autores de otros textos, otros autores, otras voces, digamos, ¿no? Voy a buscar otras voces, cosas que ya se dijeron, que ya se escribieron. Cuando digo cosas propias, tiene que quedar claro que son cosas propias, ¿no? Porque el campo académico también, otra regla de juego es que tiene que haber una producción propia de pensamiento y producción teórica propia. Entonces, a la hora de escribir, nosotros tenemos que ver bien claramente cuál es palabra propia de ustedes y cuál es palabra ajena. Ajena es estas voces que vienen de afuera. Si yo quiero citar a Marx porque estoy hablando del capitalismo, y él tiene una frase así gloriosa, tan bien lograda, que la quiero usar, la uso, pero la pongo entre comillas, con referencia de autor. Porque si no, el campo académico tiene otra cosa, que es otra regla de juego, que es la idea del plagio. En el campo académico no se permite copiar sin citar. Todo esto es cómo funciona el campo, ¿no? Son las reglas de juego, y esto es lo que Bourdieu analiza. Dice, el campo funciona así. ¿Qué pasa? Yo puedo no cumplir esas reglas de juego, y puedo imponer otras, pero eso es una lucha de poderes. Si yo publico un libro que tomo texto de otros libros y no lo cito, eso constituye un plagio. Y para el mundo académico el plagio es una especie de delito. Es como una violación total de las reglas de juego. Entonces, esto hay que cumplirlo en los parciales, que serían como un entrenamiento de este ejercicio, de este movernos en el campo académico, ¿no? Ustedes tienen un taller de escritura, de una tesina, un trabajo de investigación. Ahí van a tener que operar con estas reglas de juego, ¿no? A ver, ¿cómo hago para decir esto con palabras propias? ¿Cómo hago? Quiero citar, bueno, cómo se cita, cómo se mencionan autores de otros lados, etc. Es como si al ingresar al campo uno tuviera que ponerse un traje de jugador del campo. Entonces se mueve en ese campo, y esas son las reglas. Bourdieu dice, quiero relacionar esto un poco con la idea de sentido común, que fue una idea central del parcial 1, y que hubo algunas dudas, quizás haya algunas dudas todavía. Bueno, este campo académico, si vamos un poco hacia atrás,
Bourdieu lo relacionaría con la escuela directamente. Él dice que la escuela dentro del Estado, lo que es el Estado moderno, es la institución encargada de transmitir, pero sobre todo de reforzar los capitales culturales y simbólicos de los sujetos. Entonces se arma como un encadenamiento, la escuela trabaja sobre el capital simbólico, sobre el capital cultural, y esto se encadena luego en las instituciones que le siguen a la escuela, ¿no? En las instituciones terciarias, superiores, o la institución universitaria y el mundo académico. ¿Cuál es el rol de la escuela en este mundo, en este esquema teórico de Bourdieu? La escuela es la principal institución que reproduce el orden social, según este sociólogo. Situémonos en Bourdieu, situémonos en la década del 80, donde él desarrolla su teoría. Esto pasó hace 40 años, ¿no? El mundo cambió, avanzó el neoliberalismo, con todo lo que eso implica, con lo que implica en términos institucionales, en términos del debilitamiento del Estado. Bueno, hay que situar esto siempre en contextos históricos. Bourdieu hace una fuerte crítica al Estado, tomando a Marx, o sea, Bourdieu es marxista. Esto es importante si vamos a situar a los autores en una línea de tiempo, o en una línea, o en posiciones teóricas. Bourdieu lo toma a Marx. Para Bourdieu, el Estado no es un consenso social, sino todo lo contrario, es un espacio de lucha. El Estado es una estructura de dominación. En el Estado hay clases sociales. Bourdieu igual complejiza la idea de clase social. Ya no habría dos clases sociales muy marcadas, sino que las clases... Bueno, no me voy a meter con este mundo porque es infinito, pero lo importante acá es entender que para Bourdieu la sociedad es conflicto, es un espacio de lucha, es un espacio de poder. Lo mismo es el campo académico, es un espacio de poder y un espacio de lucha. Y por eso es tan importante para quien está habitando el campo académico, que se lo nombre, que se lo cite, porque es su capital, ¿se entiende? Por eso es una regla de juego de fuego, de oro, la del citado. Agus, sí. Te interrumpo un segundito para sumar una cuestión en relación con esta idea. A ver, a nosotras nos pasaron dos cosas. Primero, recibimos algunos mensajes que nos decían, bueno, volvamos sobre la idea del sentido común porque no nos quedó tan claro. Entonces, la idea era traer estas reflexiones sobre Bourdieu de nuevo, que estaba haciendo Agustina, para volver a poner sobre la mesa y tratar de, digamos, tenemos pocos encuentros sincrónicos y la verdad es que los primeros autores manejan algunas cuestiones teóricas densas que nos parecía importante que ustedes las puedan tener de manera clara, así que este es un espacio para que ustedes hagan preguntas si las tienen en relación con esto. Y una segunda cosa que nos pasó con la lectura de los exámenes es que encontramos mucha cita no destacada como cita. Que es esto que decía Agus, ¿no? O sea, y me gustaría, sí, y me gustaría sumar algo en relación con el tipo textual que es un examen, porque dentro del campo académico hay distintas formas de escritura. Entonces, cuando ustedes hagan una tesis, o cuando ustedes presenten un artículo para una revista, por ejemplo, o escriban para un congreso para socializar con colegas, se espera de ustedes en un artículo de esa naturaleza que ustedes tengan algo nuevo para decir, que sea en base a una reflexión de trabajo de campo, de su práctica habitual, en base a una nueva teorización, a una reflexión sobre la teoría que sea novedosa para ese campo académico. En el examen no se espera eso. En el examen lo que nosotras, en este caso que somos las tres docentes, pero en general se espera, es que ustedes puedan dar cuenta de haber leído y comprendido lo que se está preguntando y contestar la pregunta o consigna del examen. Entonces, en ese sentido, no estamos esperando que ustedes inventen una nueva teoría o analicen la teoría a la luz de un caso no trabajado anteriormente, digamos, no es que hay un aporte novedoso, pero sí ustedes tienen que dar cuenta de haberse apropiado de los conceptos, haberlos comprendido, poder utilizarlos, poder reflexionar con sus palabras sobre ellos. Por eso es fundamental y no alcanza, digamos, con solamente mostrar
que el autor está diciendo esto en esta página. Y menos si no lo citan. Porque una segunda forma de cita, Agus mencionaba la cita textual. Corto, pego, y ahí tengo que poner el nombre del autor, el año y la página donde estaba, ¿no? El año de la obra y la página. Pero hay otra forma de cita que es el parafraseo, que es decir más o menos lo que dice el autor. Bueno, si está bien planteado, y ustedes pueden explicar con sus palabras eso, está bien, igual lo tienen que mencionar. Igual tienen que poner entre paréntesis el apellido del autor, o decir, según Marx, tal cosa, porque no es un invento de ustedes. Pero bueno, se espera de ustedes que con sus palabras puedan reconstruir el sentido de los conceptos, de las teorías, de lo que allí se pregunta. Entonces, en ese sentido me parece importante volver sobre esto, por más que parezca una obviedad, es un problema, y fue un problema en muchos casos, y por eso, digamos, algunas devoluciones se centraron en eso. No alcanza en un examen que ustedes corten y peguen lo que dice la ficha sobre los contractualistas, por decir una de las preguntas. ¿Sí? Porque nosotros no podemos dar cuenta de si ustedes entienden lo que ahí se dice. Y es el objetivo del examen. Bueno, leí y entiendo, y me apropio, y lo explico. ¿Sí? Y lo puedo usar hablando con otro colega en otro contexto, como escribiéndolo en este examen. ¿Sí? A eso quería agregar, perdón, Augusto. No, perfecto. Bueno, Hola, hola. Yo quería comentar algo si podía, porque por ahí nos pasó que nosotros hemos entregado en otras materias también trabajo y nos hacen una devolución, ponele sumamente linda y te ponen un 8 y es la primera vez que tenemos un trabajo que al costado nos aclaran qué es lo que nos faltó a nosotros. ¿Viste? Por ejemplo, en mi caso, en el caso de nuestro grupo. Entonces, ¿dónde estuvieron algunos los errores? Porque para un 7 hay errores, para un 8 hay errores, para un 9 hay errores igual. Entonces, es la primera vez que tenemos un trabajo donde nos aclaran al costadito qué es lo que nos faltó. Y por ahí también, o sea, si es la primera vez, nosotros vemos un 8 y una devolución re linda, como que no notamos qué es lo que tenemos que cambiar o que tenemos que mejorar. Y es verdad eso de la cita, por ejemplo, en el caso nuestro, nos cuesta un montón, porque yo terminé el profesorado hace como 16 años, 17, y por ejemplo, a nosotros nos hacían citar así como hacemos en el trabajo, y noto que hay dificultades, que tengo dificultades con eso, de la cita, sobre todo. Maco los piden los profes, pero es la primera vez que tenemos un trabajo con una devolución al costado que podemos ver en dónde están nuestros errores, por ejemplo. No sé, hablo en mi caso, en nuestro caso. Bueno, la idea un poco es esa, ¿no? También. Y es práctica, ¿eh? Como Es Agus también, práctica. lo hablábamos la vez pasada. Es muy complejo poder dar cuenta, cuando tengo el texto al lado encima, es mucho más fácil un examen presencial de esos clásicos donde uno tenía que decir de memoria, porque aparte ahí no hay forma de decirlo textual, entonces ahí sale realmente mis palabras. Ahora, tengo el texto al lado, la pregunta, a veces nosotras también repensamos mucho el examen, para corrernos de obligarlos a ir a buscar la respuesta que está escrita ahí. Pero a la vez que no sea de un grado de complejidad demasiado grande, porque también este tipo esta materia tan comprimida, bueno, también implica que tiene sus tiempos, y apropiarse de las teorías también tiene sus tiempos. Pero bueno, es práctica. Nosotros sí hacemos mucho hincapié en ir marcando en el examen las cuestiones, para que ustedes puedan ver claramente dónde hay algo que se puede mejorar, que a veces, lo que vos decís, un 8, digamos, en general es un gran examen, pero digo, hay que practicarlo, hay que practicar el decirlo con mis palabras. Hay momentos donde es muy útil, como decía Agustina, hacer la cita textual, porque el autor lo dice de una manera súper clara, y entonces está bien, pero luego tengo que sumar mi reflexión, para poder dar cuenta, no porque necesite Marx que alguien lo explique mejor que él, que creemos que lo explica muy bien, sino porque es un examen, entonces tengo que poder mostrarle a las profesoras que yo lo entendí, que aparte de que lo encontré en el texto, lo entendí. Entonces, bueno, es eso lo que les proponemos, digamos.
Sí, yo sumaría, si me permiten, que cada profesor, profesora tiene su modo de corregir, de hacer las devoluciones de los parciales. En muchos casos, hablo de Villaguay, en los trabajos anteriores que hicieron, tenían que ver con entrar en análisis de algunas leyes o proponer alguna política. Entonces, en una diversidad es que ustedes van encontrándose con distintos requerimientos y modos de resolver algunas situaciones como son estas de los parciales, ¿no? Y que siempre dan cuenta de los saberes que ustedes se van apropiando. Y lo que les quería decir es que para las citas, para aquellos que tienen dudas cómo citar, en las aulas de acompañamiento nosotros subimos las normas APA para que ustedes cuenten con ellas y recurran todas las veces que lo necesiten. Bien. Una última cosita, y si quieren pasamos al siguiente tema, así aprovechamos el tiempo. Estamos todos acostumbrados a que las instancias de evaluación son instancias de felicitación o de castigo, y lo cierto es que la instancia de evaluación es de aprendizaje, 100%. No solamente aprendemos a dar exámenes, sino que aprendemos de los temas en la medida que los tenemos que usar. Cuando los tenemos que aplicar, los conceptos, a la vida real, recién ahí nos damos cuenta si los entendemos, si no los entendemos, si los podemos explicar. Nada, es un aprendizaje y es práctica, 100% práctica. Hay que sentarse y escribir y leer, y escribir y leer y equivocarse hasta que a uno le sale. No hay mucha magia en el camino. Algunos tendrán mayores habilidades naturales porque les gusta escribir, a otros les va a salir mejor lo oral porque se llevan mejor con la gestualidad oral, pero es todo práctica, ¿eh? Tanto para una cosa como para la otra, hay que hacerlo, equivocarse y aprender. No hay más en el camino. ¿Seguimos, chicas? Vale. Sí. ¿Qué querés que hagamos con la... Pasamos. ¿Querés que que lo presentemos nosotras? Dale. Okay. Ahí vamos. Si encuentro. Bueno, si querés, arrancá y yo la busco. Dale. La idea de esta segunda parte del encuentro es que repasemos primero un poco las fichas de tipos de estado, ¿sí? Hay una ficha de... ¿Se corta lo que digo o se escucha bien? No, se escucha bien, ¿eh? Ah. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí. ¿Es esa la que querés? Empezamos por ahí. Sí. Okay. Sí. Bueno, si se corta me dicen. Bueno, nosotros en esta segunda parte del encuentro queremos trabajar con ustedes la ficha de tipos de estado que tienen en la unidad 2, ¿sí? Y también el análisis de los estados latinoamericanos del siglo XXI que hace Álvaro García Linera, digamos, hay una ficha de tipos de estado en la unidad 3. Primero, ¿por qué? Porque parte de las consignas del segundo parcial es poner en juego el análisis de los tipos de estado, que es un análisis teórico, ¿sí? Así está presentado también en la ficha, en relación con los tipos de estado concretos, históricos, reales, que se desarrollaron. Especialmente nos interesa en Argentina, pero que podemos analizar en el mundo y en América Latina también. Y eso nos parece importante que ustedes puedan hacer ese doble juego de lectura y análisis, ¿sí? A partir de las fichas, donde en las fichas ustedes van a encontrar, en la primera, en la de la unidad 2, ustedes van a encontrar principalmente 3 teóricos que están teorizando, en algunos casos, planteando los mejores modos de Estado, los mejores tipos de Estado, ¿no? como es el caso de Stuart Mill y el caso de von Hayek, y también el análisis de Spin Andersen en relación al estado de bienestar.
Nati, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Podés ampliar, poner pantalla completa de la diapositiva que Soy no se yo. ve? Soy yo. A Ahí va ver, Lau. es que... ¿Ahí? Ah, pero se ve enorme así. No sé si se ve bien. Sí, yo creo que ¿Se sí. llega a ver? Listo, listo. Sí, ahí ok. se ve bien. Y si no, hay que leer. Ahí va. Ok. Bien. Entonces, nos parece importante, entonces, como primer señalamiento, que ustedes entiendan que en la ficha van a encontrar a autores que están pensando sobre tipos de Estado. En el primer caso, hay algunas citas sobre el texto sobre la libertad, creo que es el título, de Stuart Mill. Stuart Mill es un pensador de 1800 que está teorizando sobre estas construcciones de los estados modernos, capitalistas, liberales, que se están desarrollando en Europa. Y él es un teórico defensor de la teoría liberal, tiene un enfoque liberal para analizar el Estado y para analizar a la sociedad. Y en ese caso se contrapone fuertemente con la teoría marxista, con la definición de Estado que nosotros y nosotras venimos reflexionando de la unidad 1, que era la teoría del Estado de Marx. En ese sentido, Stuart Mill diferencia, digamos, parte de una mirada diferente de lo que es la sociedad. Y va a decir que la sociedad es un conjunto de individuos, hombres, mujeres, libres, que no hay una sociedad dividida en clases sociales, una sociedad atravesada por el conflicto, sino que hay individuos que tienen el objetivo de realizar sus deseos, ¿sí? Y no ve un conflicto en ese interés individual que se desarrolla en el intercambio y en el vínculo, en el espacio social. Pueden surgir conflictos, pero bueno, son los conflictos de uno a uno, ¿sí? De los sujetos que intentan llevar adelante y cumplir sus deseos. En ese sentido, el Estado, muy al estilo, o sea, muy retomando las teorías de los contractualistas, el Estado, también retomando dentro de los contractualistas fuertemente la teoría de Locke, el Estado ahí tiene que poder garantizar que esos intercambios sean pacíficos, donde cada uno no vea interrumpida en mayor medida su propia libertad de cumplir sus deseos individuales. O sea, no hay forma de unificar los deseos, no existe un interés general, sino que son los individuos en la sociedad intentando completar sus intereses y deseos. Y en ese sentido, entonces el Estado no debe interferir en la libertad, que es aquello primordial que tienen los sujetos, sino que mínimamente tiene que interferir para garantizar que haya un orden, que haya un sistema, que haya una posibilidad de vincularse, un poco al estilo de lo que planteaba Locke, pero él analizando más concretamente un Estado más desarrollado, con nuevas instituciones, y en ese sentido también aparece la educación, digamos, ¿sí? La necesidad de que haya un mínimo de educación, que si algunos sujetos no lo pueden sostener económicamente, el Estado esté ahí para garantizarla, un mínimo de educación para todos los niños y las niñas. Pero el Estado no tiene que ser el que imponga esa educación, porque si no estaría nuevamente interfiriendo sobre la libertad, interfiriendo sobre los deseos de cada quien, y él es muy, digamos, las teorías liberales están muy preocupados por lo que llaman la tiranía de las mayorías, por tratar de imponer, ¿sí? En las democracias ganan las mayorías y ponen sus representantes como gobierno, está muy preocupado porque no se imponga una manera de hacer las cosas, y en este sentido también desde la educación. Entonces el Estado tiene que permitir que existan las escuelas, regular un mínimo de educación y garantizar un mínimo de educación para todos y todas. Eso es lo que un poco va a plantear en términos teóricos quienes analizan el Estado liberal. En términos históricos,
acá estamos en esta línea de tiempo, digamos, la Revolución Francesa marca un hito en la constitución de los estados, ¿sí? A partir de ahí igualmente se desarrollan, ustedes saben, un montón de guerras, luchas y demás en Europa, pero marca un hito en el sentido de la caída de los estados absolutistas, y su legitimidad en términos Nati, del orden. Sí, ¿puedo agregar algo? por favor. No, porque me parece importante que lo pongamos sobre la mesa. Los autores que aparecen en la ficha de modelos de Estado, como bien estaba explicando Natalia respecto de Stuart Mill, van a plantear modelos de Estado que son ideales, ¿no? El Estado liberal de Stuart Mill, si bien Stuart Mill está mirando a Inglaterra y Estados Unidos cuando escribe, igualmente hay que pensarlo desde un lugar absolutamente ideal. El Estado liberal ideal debería funcionar de esta manera, dice Stuart Mill. En la realidad, la combinación de relaciones sociales, de fuerzas hegemónicas que entran en pugna con otros que le quieren disputar poder, no van a configurar estados liberales exactamente iguales a los que está planteando Stuart Mill. Digo, para que lo tengamos en cuenta. Y de hecho, por una cuestión de organización del poder a nivel global, los estados liberales europeos o el norteamericano no van a ser iguales a los que se van a configurar en Latinoamérica y en Argentina particularmente. O sea, hacemos una bajada desde la teoría al Estado liberal europeo, y del Estado liberal europeo además lo tenemos que reconfigurar para pensar Latinoamérica y Argentina. Eso nada más. Bien, esperen, estoy intentando. Rocío, si podés cerrar el micrófono, porque quedó ahí abierto. Bueno, sí, exactamente. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente de manera permanente, porque van a tener que hacer ese juego de análisis, de reflexionar sobre lo que son estos tipos de Estado como formas ideales, como modelos teóricos, abstractos, y luego poder analizar cómo se llevaron a cabo, digamos, o cómo se pusieron en práctica en los distintos contextos históricos, ¿sí? Entonces, en la conformación de los estados, como los conocemos hoy, la teoría liberal imperó, digamos, el Estado era un Estado pequeño, en términos de las injerencias, las intervenciones, no en términos de su poder, obviamente, sino que tenía mucho poder, pero no tenía desplegado una red de intervenciones institucionales, ¿no? Sobre lo social, sobre la vida privada, sobre la política, sobre la economía, ¿no? Sobre los espacios culturales. No había una intervención del Estado sobre un montón de aspectos. Sí, se estaban consolidando como, un poco también retomando la teoría de Max Weber, que veíamos en la clase pasada que nos encontramos, como el monopolio de la fuerza legítima, ¿sí? Como quien determinaba las leyes y era quien ejecutaba si se transgredían estas leyes. Eso fue la conformación del Estado liberal, que en Europa lo podemos situar entre la Revolución Francesa, más o menos, porque a partir de ahí se sucedieron un montón de luchas y de conflictos, hasta 1930, donde la crisis económica marca un hito que como consecuencia de ello genera una transformación en la composición del Estado, ¿sí? En Argentina hay alguien que quiere participar. Hay un niño o niña que ya estamos llevando por el camino de las ciencias sociales. En Argentina, este periodo de consolidación del Estado se da a partir de 1850 y pico, digamos, con la Constitución, pero se consolida fuertemente en 1880, podemos decir, ¿no? Con la conformación de un Estado fuerte. Y podemos analizar entonces este periodo como un periodo del Estado liberal,
donde, y esto lo voy a plantear, digamos, a nosotros nos interesa la conformación, y en eso están los textos de Paviglianiti, el texto de Kessler, el texto de Puigros, los videos que tienen de Pinoy y de Rinesi. A nosotros nos interesa el sistema educativo también, ¿no? Dentro de, o sea, que ustedes puedan comprender estas cuestiones en relación al Estado, pero que también puedan comprender cómo se juegan los tipos de Estado con el sistema educativo, las transformaciones en el sistema educativo nacional. Cuando pensamos en la conformación del Estado en Argentina y el despliegue del Estado liberal, así como lo estamos planteando en términos teóricos, que tuvo su materialización en Argentina, por ejemplo, con gobiernos en los primeros años restrictivos, ¿no? Donde las elecciones eran elecciones censitarias, donde no votaba todo el mundo, donde un partido de gobierno elegía al candidato, ¿no? Toda la década del 80 en Argentina. La década del 80 del siglo XIX, ¿no? 80, claro. Porque ya estamos en un siglo nuevo. Sí. De 1880, quiero decir, donde el Estado a sí mismo no era un Estado políticamente democrático como lo conocemos hoy, igualmente se trata de un Estado liberal que se empieza a constituir con mucha fuerza. Ahí aparecen las primeras leyes que estructuran el sistema educativo y donde el Estado plantea una educación pública primaria para todos y todas. De no nuevo, es menor. Sí. Para todos y todas los de ese momento. No es exactamente igual a como es hoy, y bueno, eso tiene que ver un poco también con la construcción del derecho a la educación, pero efectivamente estaba planteado en términos lo más generales que se podía en ese momento, ¿sí? Lo más universales en términos hasta legales, ¿no? Después en la materialización, la universalización de la escuela primaria fue muy posterior, digamos, mucho tiempo de la ley 1420 para que eso efectivamente se materialice. Pero en términos, de nuevo, de proyecto de país, había una mirada de un Estado que quería garantizar la educación para los niños y las niñas. Sí. ¿Sí? Disculpen, se les corta y quedan pausadas por momentos y no se entiende lo que están explicando. Bien, me saco la cámara. Si así. quieren apagar la cámara para ir explicando. Sí. Yo la escucho bien, no sé los demás. Sí, yo también los escucho perfecto. Bueno, nada, probemos. A ver, Nati, dale. Sí, bueno, voy a tener la cara de un sujeto que no soy yo, pero bueno, está mi voz detrás de esa imagen. Bien, entonces, a lo que me parece importante plantear, retomando también el enfoque de la teoría marxista, es que el Estado siempre es conflicto. El Estado capitalista, ¿no? El Estado en el sistema capitalista siempre es conflicto. Siempre tiene como principal objetivo la reproducción de la relación social de explotación. Y en ese sentido no quiere decir que siempre va a ser lo que el capitalista quiera. Lo vimos en la unidad 1 con Marx, y entonces hay políticas que van a ser para contener el conflicto, para beneficiar a la clase obrera por la movilización que pueda existir, o con el objetivo de homogeneizar a la sociedad, con distintos objetivos, ¿sí? Y la instauración del sistema educativo como un sistema educativo nacional, intentando universalizar la escuela primaria, es parte del Estado liberal, ¿sí? Fue un objetivo del Estado liberal. Lo pongo acá porque también surgió también en algunas discusiones en mesa de final el bimestre pasado, ¿no? El Estado lleva adelante siempre algunas políticas para el bienestar de su población, por más que sea el Estado capitalista, el Estado que quiere reproducir una relación de desigualdad, etc. No sé si queda claro, pero me parece que va a quedar más claro cuando veamos el estado de bienestar. Pero es importante plantearlo acá. Lau, ¿querés seguir vos? Quisiera agregar algo respecto del Estado liberal, porque también aparecen después confusiones con el Estado neoliberal, ¿no? Que también es el que tenemos más cerca, entonces en general creemos que lo conocemos mejor. Y solemos
abonar en esta teoría de que el Estado neoliberal es un rebrote, una reedición del viejo Estado liberal, y la verdad es que no es así. Entonces, antes de meterme con el Estado keynesiano, algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado liberal, como para que las tengan en cuenta. En principio, fundamentalmente, el surgimiento del Estado liberal, que es el Estado moderno por excelencia, o sea, es el primero que aparece, es la primera configuración que podemos analizar a nivel histórico, del Estado capitalista, por supuesto, es un Estado revolucionario, en términos de creación de clases sociales que hasta ese entonces no existían, ¿sí? El Estado liberal capitalista también configura formas de producción que hasta ese momento no existían, y en ese sentido también determina un tipo de economía particular que echa por tierra al mundo feudal, ¿sí? Desde ese lugar, pensado desde ese lugar, el Estado liberal es un Estado revolucionario, es un paradigma revolucionario. Y lo que hace en realidad es concentrar poder en una institución que es social y que ya no está más avalada por una teocracia o por el poder de Dios en este caso, ¿sí? Por supuesto que si uno lo mira en la línea histórica, nos lleva muchísimos siglos que esos movimientos se consoliden y que aparezca el Estado liberal en 1880 en nuestro país con estas características que tuvo. No es que un día uno se levantó y dijo, me gustaría hacer esto, y al mes siguiente estaba construido. No. Los cambios tardan mucho tiempo. Es probable que nosotros estemos viviendo en una época histórica donde la vertiginosidad del cambio tecnológico nos generan y produce también cambios sociales y económicos mucho más rápido de lo que podemos encontrar en el resto de la historia de la humanidad. Entonces, podemos tender a interpretar que los cambios sociales son rápidos. Bueno, pues no. En el caso del Estado liberal, han tardado casi 500 años en consolidarse. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que el capitalismo suele funcionar en base a crisis, ¿sí? Se reacomoda en función de las crisis que tiene. El Estado liberal estaba montado sobre un tipo de producción, no quiero meterme mucho con esto porque nos vamos a ir a cualquier lado. El tema es que en 1930 ese modo de producción entra en crisis. Hasta ese momento los estados habían estado, los estados a nivel general digo, ¿no? A nivel global, habían estado desarrollándose y creciendo económicamente hasta un momento donde ese tipo de producción entra en crisis, que es la crisis de Wall Street, la que conocemos todos como la caída de la bolsa, el lunes negro, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Aparecen montones de personas que caen en la pobreza casi inmediatamente, y no solamente los estados no pueden darles respuesta con la forma que tenía hasta ese momento, sino que además empieza a ser un problema para la clase burguesa, porque empieza a haber pobres por todas partes, que además, y esto es una limitación que tiene el paradigma liberal, como ustedes bien saben, lo vimos también en el sincrónico anterior, el paradigma liberal sostiene que los hombres nacen libres e iguales. Entonces, en este momento, donde la mayoría de la gente en el mundo desarrollado está muriéndose de hambre, el tema de, bueno, si somos todos iguales, ¿por qué unos tienen y otros no? ¿No? Entonces, si somos todos iguales, todos opinamos y todos participamos, y el Estado social no solamente aparece para darle respuesta a la pobreza, al hambre que atraviesa el mundo capitalista, también es posible, porque esta discusión sobre la igualdad empieza a incorporar a mayor cantidad de personas y otros tipos de clases sociales que hasta ese entonces no tenían opinión en la participación política. Entonces, algunas cuestiones para tener en cuenta. No solamente tiene que ver, los cambios de estado, de un estado al otro, tienen que ver con los cambios en la producción, en los tipos de producción económica, también tienen que ver con el tipo de participación política, porque la gente ya no quiere quedarse afuera de la discusión sobre quién opina sobre qué cosas, ¿no? La gente quiere participar, empieza
En ese mismo momento también aparecen las luchas por los derechos laborales, las luchas por derechos civiles que tienen que ver con la libertad de expresión, con la posibilidad de votar, con la posibilidad de presentarse a un puesto público. El Estado social viene un poco a saldar esas discusiones. ¿Por qué? Porque en la medida que más personas están tironeando por la lucha política, por la lucha económica, por el acceso a los bienes, la relación de desigualdad empieza a verse tensionada de tal forma que podría romperse. En ese sentido, el Estado capitalista, que lo que defiende es, y lo que garantiza en última instancia es, que la relación de desigualdad y de explotación siga estando ahí, entonces, bueno, los estados empiezan a regular. A mí no me gusta la palabra intervención, pero de hecho es lo que se usa en el discurso político habitual, ¿no? Los liberales dicen que el Estado interviene, y los que están más del otro lado, marxista o revisionista, ahora ya no sé ni qué nombre le ponemos, te dicen que el Estado regula. Bueno, para mí el Estado regula, porque lo que hace es eso exactamente, es regular. Nati, no sé si vas a decir algo, que prendiste el... No, me parece interesante y está ahí marcado en la línea de tiempo. Esta doble tensión que tiene el Estado en este proceso, el Estado liberal, ¿no? Que es la tensión en lo económico, la crisis económica impone una transformación económica, que es el Estado keynesiano, ¿no? Y a la vez una tensión en lo político, porque la teoría marxista va a decir los cambios se dan por la lucha de las relaciones sociales. La lucha de clases es lo que lleva adelante las transformaciones. Entonces, en ese contexto, la década del 30, en el mundo, en nuestro país más cerca de la década del 40, digamos, es donde se empieza a materializar más, se imponen cambios en el modelo productivo, ¿sí? Entonces la producción se transforma, porque la crisis es una crisis de exceso de producción sin demanda, la gente no tiene, es lo que decía Lau, digamos, no hay quien pueda consumir, entonces No hay una crisis hay a en quien el venderle. modelo. Entonces, hay una tensión en lo económico que lleva adelante transformaciones en el modelo productivo, y hay una tensión en lo político que impone también una transformación en el Estado, que el Estado empieza a llevar adelante ciertas políticas y ciertas regulaciones que transforman la relación social, en beneficio, en muchos casos, de los sectores populares, de la clase obrera y demás, ¿no? Manteniendo la relación de explotación, pero transformando de alguna manera esa relación, ¿sí? Que no es siempre la misma, históricamente se transforma. Bien. Ahí está, Glau, si querés No, seguir. no, bien. Me perdí un toque. No. Iba a decir esto, una cosa fundamental. Hay algo que me parece que también hace al análisis de cómo cambia el tipo de Estado, y es que en general en los países desarrollados, no tanto en los nuestros, que en realidad terminamos como absorbiendo los cambios un poco después, ¿no? Un poco en espejo con lo que pasa en el mundo desarrollado, el Estado social surge, y esto me parece que es fundamental, nuclear, del tipo de Estado social que se desarrolla en Europa sobre todo, surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está absolutamente devastada. Es más, hay un montón de autores que van a poner en duda que Estados Unidos haya tenido un Estado social con las características con las que nosotros solemos analizarlo, ¿no? Estados Unidos, a pesar de su nivel de desarrollo general, en términos así muy superficiales, nunca ha profundizado en los niveles de Estado social como tiene Europa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Hola, yo, ¿cómo va? Sí, Mira, bien. hay una parte que se me cortó. Ok. No terminé de entender. Hay algo que vos dijiste en relación al Estado liberal y al Estado neoliberal. Sí. Y claramente nos aclaraste que son como dos modelos que tienen características muy disímiles o muy diferentes uno al otro.
Pero ¿por qué entonces se incorpora el prefijo neo al Estado liberal? ¿Por qué no, digamos, por qué no tiene otro nombre? Lau, espera, yo Sí. una cosa, hago una sugerencia. Avancemos un poquito más con el estado de bienestar y vayamos al nudo del problema con el estado, Claro. para no perdernos, porque No, está perfecto, pero me surgía, a es lo muy mejor es para interesante. cuando Sí, llegue igual el momento. Porque íbamos- lo que No, que iba a poner el punto sobre ese asunto, pero cuando llegáramos al Estado neoliberal. No, pero sí, lo planteo no como una pregunta para responder ya, es el interrogante que me surge, porque sobre todo porque en la descripción que Natalia hace del Estado liberal, no le encuentro a simple vista tantas diferencias en relación a cómo, al discurso que ostentan los defensores del Estado neoliberal de la actualidad. O sea, no hay Hay tanta... algo importante para decir ahora, en relación con esto que decís, que me parece que está bueno para dejar más en claro sobre el Estado liberal, después sus diferencias con el neoliberal, ahora las retomamos, pero que es importante plantearlo, y es, el Estado liberal surge también como respuesta de las luchas sociales, porque es un Estado que viene a dar nuevos derechos, a crear derechos políticos, por ejemplo. La noción de representantes, de votar, del poder es del pueblo, ¿no? Ese pueblo, Por eso, obviamente... claro. Por eso Laura decía ese lo del momento. tiempo revolucionario del Estado liberal, digamos. Exactamente, exactamente. Chicas, Sí. ¿meto un comentario? Sí. Katy, si terminaste, vos lo tuyo. Sí. Igual falta, ¿no?, que desarrollemos un poco estado de bienestar y neoliberal, pero parece que la diferencia fundamental entre el modelo liberal y neoliberal es que el modelo liberal funda el Estado. O sea, el modelo liberal estatiza todo, la educación, la salud, los derechos, el transporte. El Estado liberal es la creación del Estado, el sistema educativo, todo lo mete en el Estado. El Estado neoliberal privatiza, es al revés, es el desmonte de la estatización, pero con un discurso de la libertad. Pero como es otro contexto, o sea, si el liberal era revolucionario porque justamente le desprivatizaba y estatizaba las cosas que estaban en manos de la iglesia, de las clases altas, privatizado, y lo hace, se lo centraliza en el Lo Estado. hace común, Fortalece, lo hace parte de un colectivo. Claro, porque tienen que construir la sociedad y la nación. El Estado neoliberal ya eso ya está, ya pasó la modernidad. El Estado neoliberal, en nombre de la libertad, privatiza, desmonta Estado. Me parece que esa es una de las diferencias fundamentales. O sea, el Estado, bueno, no me quería adelantar, pero el Estado neoliberal es reaccionario, no es revolucionario como el liberal. Por supuesto que el liberal tiene un montón de deudas pendientes que de hecho empiezan a hacer crisis en la crisis del 30, cuando efectivamente hay un montón de gente a la cual el Estado liberal no le puede dar respuesta. Pero el Estado liberal nace bajo la idea del bien común, algo que el neoliberalismo no retoma. Después, si querés, cuando nos llegue el momento, nos metemos con las particularidades discursivas de cómo nos venden al Estado neoliberal. La igualdad también. La igualdad y el bien común. Claro. Para avanzar un poquito más con estas... Chicas, sí. Puede ser que tengan un doble discurso, ¿no? Porque te dicen una cosa, pero a su vez con sus reformas quieren hacer otra. En realidad lo que quieren impulsar es la privatización de todo el sistema estatutario. La palabra. Sí, igual una cuestión con eso, una cuestión. El argumento neoliberal, no el que usamos acá en Argentina necesariamente o en Latinoamérica, pero el argumento neoliberal cierra. Y cierra en función de lo que vamos a explicar ahora respecto de la crisis del Estado social. Porque el Estado neoliberal solo es posible porque el estado de bienestar entra en crisis en algún momento, que es a lo que vamos próximamente. Así que no se adelanten tanto porque si no van a terminar confundidos.
Dale. Y hay otra cosa, retomando esta idea de Santiago, que es, para la teoría marxista, y acá de nuevo volvemos a esto que hablábamos en el primer encuentro sincrónico, siempre tengo que pensar desde dónde me paro, desde dónde estoy entendiendo las nociones teóricas, ¿sí? O el análisis histórico, pero también desde qué enfoque. Para la teoría marxista, todo Estado en el sistema capitalista es el Estado del sistema capitalista. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, porque no es lo mismo el Estado liberal, que plantea una conformación de un Estado, que le disputa a la Iglesia, que le disputa a los señores feudales, pero que plantea que la intervención va a ser mínima, porque lo primordial es la libertad de cada uno y cada una. No es lo mismo que el Estado de bienestar o Estado social, que plantea una regulación de las distintas esferas de la vida social para generar mayor bienestar, mayor Mayores niveles de igualdad. mayor equidad, Sí. mayor igualdad entre los actores sociales. Entonces plantea, bueno, no, hay que regular, hay que participar, hay que llevar adelante políticas, hay que garantizar derechos sociales, el derecho, bueno, en nuestro país, durante el peronismo, laborales, claro. Exacto, durante el peronismo, surgen los derechos como el aguinaldo, las vacaciones pagas, ¿no? Un montón de derechos sociales, económicos, la regulación del Estado sobre los servicios públicos, sobre los Pero recursos. no solamente eso, sobre el comercio internacional, la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Carne, digo, Exacto, me parece sí, que, me parece que una de las diferencias fundamentales entre el Estado social y el Estado liberal es la siguiente. El Estado liberal entiende la igualdad como la igualdad de los hombres ante la ley, y eso el Estado liberal de alguna manera lo garantiza. El Estado social va un poquito más allá y dice, bueno, los hombres son todos iguales ante la ley, pero también deberíamos garantizar que en la medida de lo posible sean todos iguales en el acceso a los bienes, porque no me alcanza con ser igual ante la ley si se me están muriendo de hambre, ¿sí? Y ahí le mete un plus a la concepción que nosotros tenemos de igualdad. Ahora bien, y acá voy a hacer un paréntesis, cada sociedad tiene un determinado nivel de tolerancia respecto de lo que es justo e injusto, y las desigualdades, por lo menos las que nosotros sufrimos, están directamente relacionadas con qué tipo de igualdad estamos dispuestos a ofrecerle a los demás, y qué tipo de cuánta justicia y cuánta injusticia como sociedad estamos dispuestos a tolerar. ¿Sí? Eso es una construcción social y es particular de cada sociedad. ¿Ok? Había un comentario cortito. Sí, Perdón, una última cosita. Nuestros niveles de pobreza en el rango etario de 0 a 17 años serían inadmisibles en un país como Noruega, por ejemplo. A esta altura de su historia particular, el Estado noruego jamás permitiría que sus niños de 0 a 17, el 60%, 62% estuviera por debajo de la línea de la pobreza. Ahora bien, ¿los noruegos no tienen pobres? Claro que tienen pobres. Por supuesto que tienen pobres. Lo que pasa que su tolerancia respecto de la desigualdad es diferente de la nuestra, porque tienen otra historia, y su pobreza para nosotros es un chiste. No sé si me siguen en esto. O sea, lo que ellos consideran, bueno, estos pibes son pobres, o sea, la pobreza en Noruega tiene un piso que es altísimo respecto del que nosotros consideramos admisible. Y en ese sentido, la desigualdad se construye en cada sociedad de acuerdo a la historia que ha tenido cada país. Agus. Y al lugar que ha ocupado en el sistema mundial capitalista. Totalmente, totalmente. Nada. Sigan. Ok. Bueno, yo quería decir una cosa cuando estábamos en esta discusión sobre el Estado liberal y el Estado de bienestar, es que en estas diferencias, en nuestro país, digamos, se lleva adelante con una transformación muy fuerte del Estado y de sus modos de actuar respecto de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo laboral, de lo político, durante el peronismo.
no podemos decir que se llamaría un estado de bienestar por las características que teorizaron los autores sobre el estado de bienestar mirando los estados escandinavos, como decía recién Laura, ¿no? Entonces, nadie diría que el peronismo fue un estado de bienestar, porque en el lugar que ocupa en el sistema mundial no hubo estado de bienestar en América Latina, pero hubo un estado social con unas regulaciones, unas intervenciones, un modo de actuar muy diferente a lo que era el estado liberal anterior. Ahora, y esto quería retomarlo en relación al comentario que hizo Santiago recién, de nos quieren vender una cosa, pero en realidad es otra. El marxismo va a decir, por más bienestar, redistribución del excedente que hay en un contexto histórico determinado, ¿sí? Vamos a decirlo sencillito. Por más mejor que esté la clase obrera, es un Estado capitalista. El Estado liberal y el Estado de bienestar y el neoliberal y los demás están dentro del sistema capitalista. Su función sigue siendo reproducir una relación de explotación. ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. Consideramos desde la teoría política y desde un posicionamiento también político, no vive igual la gente, no es lo mismo para la clase obrera que el Estado esté estructurado como un Estado de bienestar o como un Estado liberal. Ahora, sigue siendo un Estado capitalista. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado, porque si no todo nos da lo mismo, y también nos da lo mismo, cualquier Estado que decimos tiene políticas de bienestar para la sociedad, entonces es un Estado de bienestar. No, el Estado tiene que llevar adelante políticas que contengan el conflicto, hasta el neoliberal, y los indicadores muestran que durante el menemismo en nuestro país, en plena consolidación del Estado neoliberal, los planes sociales crecieron muchísimo, porque había que contener el conflicto social, y una intervención era asistencialista. Entonces, el tema es cuáles son las características de las políticas públicas que se llevan adelante para sostener ese conflicto social. Exacto. Una cosa es promover la generación de empleo genuino y que la gente no necesite del Estado asistencia, que no necesite asistencia, sino que pueda por sus propios medios sostenerse. Y otra cosa muy diferente es dejarlos en la pobreza absoluta y darles un plan que es como lo mínimo indispensable. Hay una diferencia enorme en el medio. Además está un comentario, como ustedes dijeron antes, el estado de bienestar surge entre otras cosas porque hay necesidad de que se consuman productos que se venían sobreproduciendo, había superproducción. Y si no tenés un mercado de consumo, el capitalismo no funciona. O sea, una de las razones por las cuales hay que fortalecer a las clases medias o clases populares es porque el capitalismo se reproduce con el consumo, sobre todo en ese momento, ¿no? Hoy ya estamos en la época de la financiarización de la economía y es otra lógica. Por eso también no tienen distinto sentido las políticas de inclusión en el consumo, y por eso por ejemplo, se puede, o sea, cuando pensamos las políticas de fortalecimiento del consumo, tienen algo de estado de bienestar en ese sentido, que nos incluyen en la posibilidad de ingresar en ciertos circuitos de consumo de bienes de todo tipo, culturales, mercantiles, lo que sea. Pero la necesidad económica de reproducción del capitalismo es también la justificación de estas políticas de inclusión, ¿no? Del estado de bienestar o de los gobiernos que tienen políticas con estado de bienestar. Sí. Bien. Sí. Vayamos, si les parece, al Estado neoliberal, así podemos avanzar. Bueno, vamos. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Querés arrancar? Sí, no tengo problema. Bueno, igual siguiendo la línea histórica un poco para que se entienda por qué es posible el Estado neoliberal. El Estado de bienestar aparece con la promesa, en su momento aparece con la promesa de inclusión, ¿no? Y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en los países latinoamericanos, el crecimiento de las economías en general en el mundo es enorme, es enorme. Y, de nuevo,
muchas familias, personas, individuos que históricamente habían estado por debajo de la línea de pobreza, por poner algún término, empiezan a estar incluidos, empiezan a convertirse lentamente en clases medias, ¿sí? Empiezan a participar de circuitos sociales a los que antes los que tenían restringidos, empiezan a consumir, sobre todo creo yo, cuestiones culturales que también antes tenían restringidas. Pero en el 73 hay, de nuevo, una crisis económica, la crisis del petróleo, en los países que conforman la OPEP, que es la organización de los países productores de petróleo, que, bueno, lamentablemente siempre los tenemos presentes por distintas razones, ¿no? Siria, los países árabes, Afganistán, Irán, Irak, todos esos, y Venezuela, que forman la OPEP, dejan de producir petróleo. Se produce un parate en la producción de petróleo. Y una cosa para tener en cuenta es que la economía sobre la que se monta el estado de bienestar, las economías de escala que crecen en función de, que le dan posibilidad también al estado de bienestar, funcionan a base de petróleo, ¿sí? La industria funciona a base de petróleo. Bueno, Estados Unidos entra en una crisis enorme, y se replica en el mundo europeo. ¿Qué pasa con eso? Hay un montón de posiciones políticas, teóricas también, pero sobre todo políticas, que venían criticando al Estado social, y en este momento ven la oportunidad de decir, ¿ven lo que nosotros decíamos? Que este no es el camino. ¿Se dan cuenta? Que el Estado social, que se vende a sí mismo como la solución a los problemas de la pobreza, no le está dando soluciones a la gente que realmente lo necesita. O sea, el Estado neoliberal encontró una ventana donde calar su discurso. Una cosa también que van a decir los defensores en ese momento no se llamaba neoliberalismo, no tenía esa denominación. Los defensores de este cambio en la estructura del Estado, sobre todo en la estructura del Estado, porque ellos entendían que el Estado estaba como sobredimensionado, como que en esos 30 años en los cuales el Estado social crece, el Estado se había desarrollado burocráticamente tanto que en realidad lo que estábamos haciendo, las sociedades en general, era bancar estructuras burocráticas que no le daban respuesta a nadie. Los pobres seguían pobres, las clases medias que tenían acceso a políticas públicas que eran universales, porque las políticas públicas universales, como ustedes saben, tienen acceso irrestricto para cualquier ciudadano. Entonces lo que dicen estos señores es que el Estado social, que promociona políticas públicas universales como la salud, como la educación y otras tantas más, o por ejemplo las políticas de seguridad social, que también involucran un montón de gasto del Estado, los defensores del neoliberalismo van a decir que el Estado social no atiende los problemas de verdad de la gente pobre, y sin embargo está todo el tiempo subvencionando el bienestar y la calidad de vida de las clases medias, que se lo podrían pagar tranquilamente, y en lugar de gastar esa plata en políticas universales, debería estar usándola como corresponde para atender los problemas de la gente que no llega a fin de mes, o que está por abajo de la línea de la pobreza. Un detalle importante, a mi parecer, que los defensores del neoliberalismo se olvidan de mencionar, es que buena parte, una enorme parte de esas clases medias que el Estado social estaba subvencionando, entre comillas, habían sido, muchos años antes, clases populares que habían podido ascender en la escala social gracias al Estado social. No sé si alguna de las chicas va a estar en desacuerdo conmigo en este punto, pero claramente se había producido durante los 30 años, el Estado social, estrictamente hablando, va desde 1945 hasta 1975, así que en esos 30 años, que parecen muchos más, pero son solo 30, los niveles de inclusión social son enormes, en términos absolutos, ¿no? Veníamos de la crisis del 30, donde había, en Estados Unidos, de hecho seguramente un montón de películas lo han visto, durante el gobierno de Roosevelt,
¿no? Cuando aparece el New Deal, el nuevo trato, que es, bueno, donde el gobierno norteamericano de ese momento empieza a darse cuenta que necesita cambiar de alguna manera las políticas públicas que se estaban llevando a cabo, porque tenía filas y filas y filas de personas solicitando el seguro de desempleo, por ejemplo, o buscando comida en comedores, algo que para los norteamericanos es impensable que les pase una cosa semejante. Bien, en ese contexto de crisis del Estado social, que igual efectivamente tenía un Estado, una estructura estatal mucho más grande de la que había tenido el Estado liberal, pero porque la necesitaba. En ese contexto, en Estados Unidos, con Bush, no, ya me estoy hablando pavadas, con Reagan, porque Bush vino después, con Reagan, y en Inglaterra con Margaret Thatcher, empiezan a aparecer o se empiezan a consolidar los primeros estados neoliberales, que después se van a repartir por el mundo durante el resto de las décadas del 80, de los 90, indiscriminadamente diría yo, porque ese es el estado que menos tiempo ha tardado en consolidarse a nivel global. También supongo que influenciado por el vértigo de los cambios tecnológicos, ¿no? Comunicacionales. ¿Nati? Sí, me parece, me quedaba pensando, digamos, con la necesidad de siempre hacer vamos a decir ahora, triple análisis de lo teórico, estos estados en términos teóricos, estos estados en términos de consolidación en Europa y Estados Unidos, y estos estados en términos de consolidación en América Latina. Porque me parece que hay algo interesante de la línea de tiempo que está planteada acá, que es el estado de bienestar como estado social, como políticas desde el Estado hacia la sociedad. No llego a ver bien los años que figuran en la línea de tiempo argentina porque tengo tapado por una barra, pero digamos, podemos pensar en el peronismo, y luego sí podemos hacer un paraguas más amplio, pensando en el Estado keynesiano, en relación con cuál es la estructura productiva. Ahí estoy leyendo algo, pero no me quiero distraer está con el bien, chat. igual Digamos, hay algo de la estructura productiva que se mantiene hasta el 76, ¿no? Digamos, hay una estructura productiva centrada en la producción industrial, que en nuestro país tiene características muy distintas en la regulación de la economía. Lau planteaba la junta de granos, digamos, hay una necesidad de regular el ingreso de las divisas que necesita el país en esa época, distinto a lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, donde la regla del juego, el modo de producción, digamos, el contexto del capitalismo global los ubica en otro lugar. Hay un montón de estructuras del Estado que están para regular el ingreso de las divisas de los dólares, ¿sí? Que venían vía, en muchos casos, las exportaciones primarias. Entonces, hacer ese Estado keynesiano, digamos, que durante los gobiernos desarrollistas de Frondizi, de Ilia, durante el gobierno de Onganía, digamos, siguen manteniéndose esa búsqueda de regular la entrada de divisas para generar industria pesada o industria de producción de bienes de consumo, dependiendo de los distintos momentos históricos. Digamos, hay un interés del Estado como Estado de regular la economía y de generar una cierta manera de producir. Eso sí, además, se quiebra profundamente en el 76. Sí, es más. Con el golpe de Estado, perdón, dale, avanzo un cachito dale. con esto. Con el golpe de Estado en nuestro país, en la dictadura militar, se empieza a estructurar ese modelo neoliberal, donde el Estado se corre de la regulación económica que necesita un Estado latinoamericano para generar industria. Entonces ahí hay una muy fuerte fractura, ¿sí?, del modelo productivo como se venía desarrollando hasta esos años. Hay, bajo la lógica y bajo la justificación teórica, ¿no?, decía hace un rato Lau, de que el Estado es ineficiente, de que hasta acá, con todas las regulaciones, las intervenciones y este Estado gigantesco que interviene, regula, sigue existiendo la pobreza, no hay desarrollo, seguimos en ¿no?, desconociendo también el lugar en el contexto internacional.
no desconociendo realmente, pero intentando ocultar un poco ese lugar que tienen los estados latinoamericanos en el contexto del capitalismo mundial. Entonces, ahí, bajo ese discurso, y ahí es donde retomo lo que preguntaba Julia hace un rato, de cuál es la diferencia entre el Estado liberal y el neoliberal y cuáles son sus similitudes, bajo la retórica de el Estado nos oprime, nos obliga a trabajar de una manera, contrae al mercado, porque al intervenir no permite que el desarrollo de la producción pueda buscar los mejores mercados, sino que limita, contrae, obtura, es ineficaz, es corrupto, también, ¿no? Está toda esa retórica. Volvemos a la idea de los hombres libres, buscando sus deseos, nos potenciamos, ¿no? Empieza la teoría del derrame. Cuanto mejor esté cada uno en su propio desarrollo individual y intente, mejor vamos a estar todos, porque toda esa riqueza va a derramar en inversiones. Porque la competencia, la libre competencia nos hace mejores, nos obliga a buscar mejores recursos, a mejores caminos, o sea, la libre competencia... Y ahí von Hayek lo dice, y en la ficha de Estado está clarísimo, la desigualdad no es algo negativo. Es esto que dice Lau, la desigualdad nos obliga a ser mejores, a salir, ¿no? La meritocracia. Hay que salir adelante, y eso propugna mejores espíritus y mejores individuos, no individuos chatos que esperan del Estado, ¿no? Que les resuelva sus problemas. Entonces el Estado obtura el desarrollo individual, el desarrollo social en ese sentido. Esa es la retórica, pero entonces es muy distinto, bajo la premisa de un análisis de la sociedad igual que la liberal, parecida, la sociedad, digamos. somos personas, claro, en términos, sí, estoy simplificando, ¿no? Sí. Pero somos personas libres que desarrollándonos individualmente vamos a mejorarnos entre todos, digamos. No existe un bien común, sino que va a ir generándose en la medida en que cada uno busque su bienestar. Bajo esa misma lectura de la sociedad de los hombres libres e iguales, se reedita una propuesta, pero que es absolutamente reaccionaria. El problema es el Estado. Ahora. A diferencia del Estado liberal, que lo necesita para hacer crecer a las sociedades, el problema ahora es el Estado. Hay un tema más también, que no me voy a acordar dónde lo leí, no me voy a acordar claramente, pero el uso de neoliberalismo o teoría neoclásica también es un poco un arrastre y es una oportunidad política, digamos. Haberle puesto ese nombre también es parte de una oportunidad política, porque el liberalismo ya tenía adeptos antes. No es una teoría resistida en términos generales el liberalismo, ¿sí? De hecho, en alguna medida también es el fundamento de la teoría económica más clásica. También haber ido por ahí tiene que ver con la necesidad de ganar adeptos en la sociedad en general, ¿sí? Después, una cuestión también para poner de relieve es que en los estados centrales, en los estados desarrollados, la instauración del neoliberalismo sí produjo malestar, pero no a los niveles, por lo menos en términos de participación política, no en los mismos niveles, ni tuvo las mismas reacciones que en América Latina. De hecho, acá la instauración del neoliberalismo implicó un golpe de Estado, 30.000 desaparecidos. No, en toda Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica. Claro, en Europa, en Chile, en Brasil, ¿no? En Latinoamérica la instauración del neoliberalismo determinó las peores dictaduras que hayamos sufrido. Es que solo se puede instalar a la fuerza. Exactamente. Porque es perjudicial para las mayorías. Entonces es lo que cierra... es la condición de posibilidad. El desempleo cierra con represión, y con depresión también. Sí. Represión, fuerza y modelo económico regresivo, si no, no cierra. Es la única forma. Eso también explica las dictaduras en toda Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica. Como un plan regional. Sí, y a la vez me parece importante volver otra vez a Marx y a la idea de que el Estado no puede ser solamente represión, también necesita consenso, y ha logrado fuertes consensos, por ejemplo, durante los 90, ¿no? Una vez que se instaura, entiendo, o sea,
una vez que se instaura a la fuerza, ¿sí? Con violencia, con desaparecidos, ¿no? Todo lo que estábamos conversando recién en toda América Latina, una vez que se instaura de esa manera, luego aparecen los consensos. Luego aparece es el esa sentido mirada. común, acá es la pastillita del sentido común, Nati, que vos decís, sí. Exacto. ¿No? Sí, Digamos, sí. y la idea de, y hay una planificación, digamos, los Chicago Boys, ¿no? Los autores de la escuela de Chicago, han escrito mucho sobre cómo planificar la construcción de esos sentidos comunes. Si vos vaciás las empresas de servicios públicos y las haces imposibles, como la telefonía, el agua, la luz, El tren. el gas, el tren, durante la década del 80, entonces vos proponés, vendámoslas a los capitales que van a invertir y que quieren desarrollarse, ¿y quién se va a oponer? Cuando todo era imposible en esa época, digamos. Muchos se opusieron, muchísimos. Pero quiero decir, hubo una planificación ahí de cómo ir generando esos consensos que existieron, porque el menemismo tuvo 2 mandatos con una cantidad de votos infernal, mientras había cada vez más desempleo, ¿no? Entonces, eso también es necesario poder analizarlo y comprenderlo, también hasta para llevar adelante una lucha política, ¿no? No porque no lo comprendamos, y ustedes lo deben tener clarísimo por la propia experiencia que hemos atravesado casi todos y casi todas, algunas jóvenes y jóvenes por ahí no tanto, pero digo, ahí es muy importante tomar nuevamente los conceptos teóricos para ver cómo se van construyendo y se van transformando los modelos de Estado en base a la correlación de fuerzas, a las luchas políticas, ¿sí? Y en ese sentido, digo, nuevamente... Sí, perdón, Julia, sí. No, que pensaba un poco en las dictaduras latinoamericanas y en los procesos dictatoriales de los 70s, de los 60s y de los 70s en Latinoamérica, y cómo nos hicieron creer, o sea, y volviendo a esto de los Chicago Boys, y de que, porque aparecen, digamos, no son nuevos, porque los Chicago Boys aparecen en esta etapa también en la Argentina, digamos, quienes se formaron en la Escuela de Chicago y vuelven con el auge neoliberal de 2015-2019, también aparecen ahí. Exacto. Y cómo, digamos, se constituyen las dictaduras latinoamericanas en relación a hacernos creer que, en relación al monopolio de la fuerza física y al rol de los estados para contener esta avanzada de la subversión del desorden y del horror, y que en realidad venían a proponer otra cosa, digamos, no es que nos venían a salvar de los subversivos y de las revoluciones y del comunismo, sino que tenían pergeñado un plan económico para sostener los roles que los países latinoamericanos tenían en la economía mundial. Y a mí, cuando yo entendí eso, como que me dio la pauta y me dio como una sensación más global de entender que no solamente tenía que ver con una situación de por aquí, sino que la constitución de los estados también juegan en esos campos cuestiones más globales que nos dan como explicación a algunas cuestiones que nosotros creíamos que eran solo propias de este territorio nada más. Y nada, se pone re difícil. Sí, claro, pero no. Y aparte me parece importante marcar esto que decían, las chicas planteaban esta necesidad del uso de la fuerza para la instauración del neoliberalismo en América Latina. Claro. Porque el neoliberalismo en Europa y en Estados Unidos no tiene la crudeza que tiene en América Latina. No es casualidad que la cantidad de pobreza y de desempleo que tenemos en América Latina como consecuencia del neoliberalismo no haya sido la misma que durante el gobierno de Reagan y de Thatcher. A ellos los votaron. Acá nadie votó la dictadura y la desestructuración del sistema productivo, porque ellos no llevan adelante el mismo tipo de Estado neoliberal. ¿Sí? Porque el desarrollo de la industria allá no requería la regulación del Estado que requiere en América Latina. Entonces no es que se desestructura completamente el modelo productivo tal como estaba, ¿no? Entonces, si bien hay un gran nivel de desempleo en esos países,
hay un montón de luchas de los sindicatos y demás, no tiene, y en eso también es importante volver a esta idea de, bueno, ¿qué es el neoliberalismo en términos teóricos? ¿Qué fue en Europa? ¿Qué fue en América Latina? Son tres cosas distintas, ¿no? Sí, perdón, alguien estaba hablando y interrumpí. No, yo que Perdón. iba a agregar algo. Ah, ¿quién? No, alguien había... Sí, alguien Perdón, no habló. puedo tener la cámara prendida. Me quedé con esta cuestión de la tolerancia de la pobreza, ¿no? Que también viene a jugar un papel importante dentro de quienes van a votarlos y quienes van a tener que entrar por las fuerzas. ¿Verdad? Sí. Sí, La claro. relación de fuerzas. ¿Cómo estás? No, perdón, no entendía, Lorena, lo que estabas pensando. Que yo decía, me quedé con esta cuestión de la concepción de pobreza que cada país o América Latina tiene, la tolerancia de pobreza con respecto a lo que es Europa, ¿no? Entonces, para el cambio de Estado, los van a votar aquellos que la tolerancia de pobreza sea mucho más amplia que la nuestra, ¿no? De América Latina, que fue a través de las Fuerzas Armadas. Ya los pobres no podíamos más. Sí, igual me parece que ahí hay que analizarlo, hay que complejizarlo un cachito más. Nuestro país particularmente tiene un nivel de participación política que no es habitual. No es habitual. Los países desarrollados, de hecho, tienen mucha menos participación política de la que existe en Argentina, y el resto de los países de Latinoamérica también tienen menos niveles de participación política. Así que con el caso de la dictadura me parece que ahí se juntan varias razones o varios motivos. Por un lado tenemos esta necesidad que los niveles de participación política que había en Argentina en esos momentos, los niveles de organización sindical además que tiene Argentina, a diferencia de otros países, yo creo que los sectores hegemónicos, aquellos que querían efectivamente instaurar políticas neoliberales, estaban convencidos de que la organización social que reinaba en ese momento en Argentina no les iba a permitir por las urnas, así como amablemente no les iba a abrir la puerta para modificar la estructura productiva del país con mucha facilidad. Entonces interpretaron que esto es por las armas o no es, y fue por las armas. Sí, y fue una intervención también de los países centrales que financiaron a las Fuerzas Armadas en América Latina, porque la necesidad de la instauración de esas políticas en América Latina era una necesidad también de los países centrales. Entonces ahí también hay un juego que necesariamente tiene que ver con el rol que ocupa América Latina dentro del contexto del capitalismo en el sistema mundial. global. Porque luego, por eso yo traía, para no hacer una lectura muy rápida, digamos, yo traía esta idea de que también el neoliberalismo tiene mucho consenso, como lo ha tenido en los 90, y tal vez sin la dictadura se hubiese conseguido un consenso sobre un modelo neoliberal, pero en otros tiempos, con otras graduaciones, con otras políticas. Acá hubo una planificación sistemática específicamente desde Estados Unidos de financiar y sostener dictaduras en toda América Latina, ¿no? ¿Pasa un comentario, no? Después. Sí, después me gustaría que pasemos a la reflexión de los últimos tipos de Estado que nos propone Linera, como para que no nos quede perdida, porque ya el tiempo... Sí, porque estamos jugados. Solo reforzar esta idea, que dijo Nati, el Estado necesita construir sentido común, este concepto burdiano. El Estado todo el tiempo necesita construir su propia legitimidad. No se sostiene un Estado a fuerza de armas indefiniblemente. La apropiación de los medios de comunicación que tanto escuchamos es fundamental en esto, porque es la construcción de un sentido común. Entonces, no es un diario contra otro, es un monopolio de manejo de la información que implica construir una visión de los hechos, una visión de la historia, ¿no? Es importante dimensionar esto, porque
el monopolio de los medios, a su vez, si nosotros analizamos, esto lo voy a hacer cortito, si nosotros analizamos la estructura de lo que se llama el poder real, el poder económico, los grupos económicos, incluso podemos hablar de los fondos de inversión ya, son complejos de capital que tienen medios de comunicación, empresas, tienen un montón de cosas, pero el poder de control de los medios de comunicación a nivel mundial es central todavía, porque es la construcción del sentido común. Todos los grupos económicos fuertes o fondos de inversión tienen medios de comunicación, o sea, son grupos de información. Y es la manera de que el Estado pueda construir su propio... El Estado ya es difícil en el neoliberalismo hablar de un Estado aislado. No se puede eso. Pero esta idea de la construcción de la propia hegemonía, el sentido común como esas visiones, o sea, ver la libertad y lo privado como algo que en realidad no está tan mal. Hace 50 años lo estatal era valorado de una manera y lo privado era valorado de otra manera. Hoy lo privado es valorado de una manera y lo estatal es valorado de otra manera. Y ese cambio en la percepción es la construcción del sentido común. Que hace que podamos tolerar... Sí. Una pregunta en relación a eso, no quiero extenderme mucho porque sé que están apuradas, pero hay algo que vengo pensando en estos tiempos que tiene que ver con que si esa acumulación de poder que vos recién describís en relación a los medios, por ejemplo, tiene que ver con un nuevo ejercicio del monopolio del Estado, o son grupos económicos que entienden al Estado como un arma de dominación y que pareciera que el Estado está al servicio de esos grupos económicos, y que esos son los grupos económicos que son los portavoces, que son los legitimadores, que son los que tienen son los dueños del discurso hegemónico, y pareciera como que a mí me da la sensación de que hasta está desprestigiado el Estado como forma de regulador y de organizar la sociedad. Me da la sensación de que se han invertido los roles en relación a la puja de poder. Porque hasta nos hacen creer esto que vos decís, nos hacen creer o se construye el sentido común de esa manera, que no es un versus, un ring entre dos diarios o entre dos maneras de ver la cuestión, sino que pareciera que esos diarios son portavoces no del poder político, sino del poder económico, y que el poder político está como al servicio del poder económico. No es que se quieren hacer todos amigos del poder porque los políticos son los que más acumulan poder. Pareciera ahora que la cosa empieza a suceder de otra manera. Como que... ¿Puedo aclarar un tema? Porque me parece que lo que dijiste es hermoso para este debate. Claramente, bueno, cuando leen a Toites Rey, ustedes encuentran ahí que Marx sostiene que el Estado es la cristalización de los intereses de la burguesía, ¿sí? De la clase burguesa, de la clase hegemónica, ¿está bien? También Toites Rey nos dice que muchas veces el Estado aparece como un terreno a colonizar, ¿no? En función de unos intereses u otros. Y en este sentido, yo personalmente creo que el Estado es un terreno a colonizar, sobre todo porque el Estado es una institución que está reconocida socialmente como el lugar del bien común. A partir de esa construcción, aquellas clases hegemónicas, que en este caso es el poder económico, que quieren colonizar ese Estado, pero para llevar sus intereses a buen puerto, no necesariamente los intereses de todos, los colectivos, sino los propios, los tienen que enmascarar de bien común, porque si no sería muy evidente, y ahí ya no sería tan sencillo que sus intereses personales, propios de su clase, se conviertan en los intereses de todos. Están obligados a enmascararlos de alguna manera. También por esa línea aparece esta sensación de que el poder político es el que concentra el poder, cuando en realidad el poder está en otra parte. No llegamos nunca a visualizarlo del todo, ¿no? Es muy común que ataquemos al poder político por las Pero cosas es muy que no común porque es una estrategia discursiva neoliberal. Exactamente. Es una estrategia discursiva neoliberal para no hablar de la lucha de clases, fundamentalmente. De que claro que sí. De que la propiedad privada se distribuye de manera desigual y que no existe el derrame.
Es una ficción Exactamente. neoliberal. Otra Si de los las ricos ganan más, nunca va a derramar sobre los pobres, porque no, ¿por qué va a derramar? Van a Claro. acumular más y los otros no van a acumular Los nada. otros no van a acumular nada, Es porque la aparte, ficción, bueno, sí, son ficciones. es así, es una ficción. Porque aparte, los medios de comunicación y en parte también los estados, cuando son colonizados por las clases hegemónicas, también nos están diciendo que la culpa de la pobreza es del pobre. Porque si somos todos iguales y libres y nacemos todos en las mismas condiciones al fin y al cabo, como dice el liberalismo, el que es pobre porque es vago, porque no le da del todo la cabeza, porque no es del todo inteligente, ¿no? O sea, el discurso neoliberal tiene la particularidad de anular la idea de desigualdad. No existe desigualdad, existe pobreza. Pero la desigualdad es un concepto relacional. Si hay pobres es porque hay ricos. Nunca hablamos de los ricos. El 1% de los señores con nombre y apellido, no estoy hablando de empresa, el 1% de los señores más ricos del mundo concentran el mismo patrimonio que la mitad de la población mundial. A ese nivel de concentración estamos hablando. ¿Sí? El 1% de la población del mundo tiene el mismo patrimonio que el otro 50%. 3.660 millones de personas. Contra 1.200 creo que son en total. Y esa concentración se da entre el año 98 y el año 2018. 20 años de neoliberalismo para conseguir que 1.200 tipos tengan el mismo patrimonio que 3.660 millones. Eso es el neoliberalismo. Y tiene la capacidad discursiva de convencernos, de hacernos ver, de mostrarnos permanentemente que el pobre es vago, ¿qué va a hacer? No quiere laburar. Está bien, se va a tener que arreglar solo. No, y no solo eso, porque hay algunos que podemos llegar a criticar eso, sino que el pobre, si el Estado le da todo, no va a progresar. Además, no va a poder desarrollarse. Porque hay pobres que se desarrollan sin el Estado. Y entonces está el caso de el chico que vivía en la villa, estudió solito y fue no sé qué. Y aparece Tevez, por ejemplo. Como todas las personas. Sí, pero ni siquiera, digo, el que se esforzó, porque Tevez tiene un talento. Sí, el que natural. Camina 8 kilómetros para llegar a la escuela. Para llegar a la escuela y se recibió de dentista y entonces puso su consultorio. Claro. Se puede. Bueno, no, aparte es ejemplificador. Si él pudo. Exacto. El diario La Nación publica esos casos uno por día. El diario La Nación es el representante del poder real. Si yo necesito traer este ejemplo porque es hermoso también. El diario Clarín publicó una entrevista a Facundo Manes, que es un señor que se recibió de neurocirujano en la universidad pública, viniendo de un pueblecito pequeño de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y él hace alarde en su campaña de, bueno, ¿saben qué? Esto es posible, porque yo lo hice, lo puede hacer cualquiera. Y Manes empieza su campaña política en este contexto diciendo, yo no voy a convertirme en político. Voy a decir, ¿y qué haces ahí entonces? O sea, claro, entonces ¿para qué se postula? Bueno, si en realidad política la sigue haciendo. Pero aparte es de lo que se trata. O sea, la arena política, desde Aristóteles para acá, es el lugar donde se dirimen los conflictos sociales. Es donde construimos la sociedad. Entonces termina siendo el discurso neoliberal una contradicción permanente que como está como redactada en pedacitos, ¿no? Es un collage que uno tiene que hacer porque tiene que empezar a buscar por todos lados para poder construir una idea coherente. Termina, no sé cómo decirlo sin ser salvaje, pero digo, atenta contra aquello que quiere construir incluso, ¿no? Yo igual quiero hacer, a ver, dos salvedades para cerrar. Sí, perdón. Quieren ir contra la política, en realidad, que a través de la política no se pueden hacer diferentes cosas, y sin embargo se ha visto a lo largo de la historia que la política dignifica, que la política implementa un montón de herramientas para que la gente pueda progresar y pueda salir adelante. Pues ¿saben qué pasa?
del otro lado de la política, porque esta gente denosta el ejercicio de la política, ¿sí? Y de la discusión, del disenso, están todo el tiempo hablando de la grieta, de que tenemos que generar consenso. Las diferencias existen en la sociedad y hay que canalizarlas de alguna manera. La política es el lugar. Todo lo que no es política, en la vereda de enfrente lo que hay es autoritarismo. No hay discusión, no hay debate posible. O sea, cuando me parece que si circunscribimos las últimas etapas en relación al discurso de la no política y de despolitizar algunas cuestiones, la verdad que si uno escarba un poquito, advierte que es una nueva caracterización, es una nueva práctica de los grupos concentrados de poder para apropiarse de esa práctica de la que ellos no eran la cara visible en antaño, digamos. Ellos no formaban parte de los afiches, no, o sea, ellos dirigían a algunas, no quiero ser peyorativa con lo que digo, pero algunas marionetas que sí eran las caras visibles. Ahora se animaron a dar un paso al frente, y no solamente son quienes detentan el poder económico, sino quienes le han encontrado el gustito a la política, porque también es una herramienta de acumulación de poder bien interesante, y lo hacen denostando a la política, diciendo, no, ¿para qué la política la tienen que habitar personas especiales, personas distintas, personas que vienen que no van a robar porque son empresarios, que están bien formadas porque hicieron mucho esfuerzo? No cualquiera puede dedicarse a la política. Porque te vas a corromper, porque si sos pobre vas a robar, porque si sos negro y sos de un barrio no estás capacitado para decir ideas brillantes. Entonces el ejercicio de la política también es nuestro. Ojo, no sé, o sea, todo eso que en algún momento nos hicieron creer de que la representatividad de la dirigencia política tiene que estar en personas que forman parte de los sectores representados, se está empezando a revisar. Y los mismos sectores representados quieren ser representados a veces por alguien que no los representa, ni siquiera estéticamente. Entonces, también el sentido común gana ahí. 100%. Y es muy difícil, porque sí, o sea, es algo más difícil a disputar todavía. O sea, pareciera que se suman complejidades, digamos. Bueno, no nos queda tiempo. Y ustedes tienen otra clase. Sí. Así que queremos dejar abierta la posibilidad de encontrarnos otra vez, si les parece. Quienes puedan, y podemos grabarlo como siempre para quienes no puedan, por ahí nos conversamos un poco entre nosotras para poner algún día y un horario que pueda ser por ahí de tardecita, noche, en la semana. Estoy tirando al aire igualmente, pero digo, nos parece importante porque salieron un montón de cosas, porque todavía nos quedan tipos de estado para analizar, y por ahí estaría bueno ensayar un poco esto de trabajar la consigna del examen, y se tienen que ir a otra clase, como decía Lau. Así que, si les parece, podemos cerrar, pero con el compromiso de ver si nos podemos organizar para hacer otro encuentro. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, yo diría que nos organizemos nosotras primero si podemos, y ofrecemos un día optativo, por supuesto, y los que puedan se suman, si les parece que va a sumar y les va a servir, lo armamos. De última queda grabado, lo pueden ¿Les volver a parece mirar. poner pantalla completa así nos vemos a todos? Sí, Lau, ¿querés compartir? Sí, por favor. Sí. Así nos vemos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, sí, somos un montón, y me parece que hay un montón de cosas que quedaron ahí para compartir y para seguir diciendo, así que... No, ahí quedó el micrófono. No es con nosotros, no es con nosotros. No. Bueno, si les parece, cerramos y nos lo que ponemos de acuerdo podemos entre hacer, nosotras, chicas, y lo les que pasamos podemos el hacer, aviso. si les parece, que ustedes nos digan a Leda y a mí cuándo sería esa posibilidad, y la compartimos por el aula de acompañamiento y por el aula de la materia, y bueno, ven si también es posible algún sábado que este horario es posible de usar, de 9 a 11, si quieren, también es una opción. Bueno,
Sí, Bueno, tenemos que ver tenemos cómo nos varios organizamos. resultados ocupados. Por eso depende de Tenemos otra materia. Tenemos Las 3. para que todos los sepas fines de semana, sí, horario por de ahí, la día de licenciatura. semana tardecita, tipo Claro. 7, podría Sí. ser, me parece más También. agradable. Ujú. Bueno, Bueno, gracias. Bueno. Disculpen que no llegamos a terminar, pero me parece que fue muy No, gracias a interesante ustedes, la súper claro. participación que tuvieron. sí. A mí me parece que estuvo bien. Da para un montón, por supuesto. Podríamos estar todo el cuatrimestre hablando de esto, pero bueno, hay que recortar. ¿Qué va a hacer? Nos agarramos de los pelos.